Bueno, tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a este segmento con el licenciado don Raimundo Bolio, factura tributaria. Bienvenido, don Raimundo. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a pedirles que por favor nos mantengan tal vez los micrófonos apagados para que no se nos meta ningún tipo de interferencia y no interrumpir al licenciado. Doña Rita, bienvenida. Creo que nos va a dar unas pequeñas palabras antes de darle el pase a don Raimundo. Así es, ahí me escuchan bien. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Perdón que no encienda mi cámara, es que tengo un problemita con el video. Pero muchas gracias de parte del Colegio de Periodistas, a Actualidad Tributaria y a los colegiados y también estudiantes que nos están acompañando en esta charla sobre factura electrónica. Ya hemos tenido pues varias charlas con Actualidad Tributaria y de verdad para nosotros es un gusto. Agradecemos primero pues el apoyo de ustedes, también un gusto y pues ya no le quito más tiempo a don Raimundo para que comencemos con esta charla. Gracias, doña Rita, y muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar del tema de factura electrónica, pero desde la óptica de cuál es su realidad actual, hacia dónde va factura electrónica, qué va a hacer la administración tributaria con el tema. Creo que hay varias posibilidades de conversar en esta lluviosa tarde. Sin duda les doy la oportunidad de hacer consultas, ya que no somos muchos por ahora. Entiendo que este espacio, según nos ha informado doña Rita, será transmitido a los colegiados para que puedan acceder de forma remota o asincrónica. Entonces, la posibilidad de hacer consultas la dejo abierta por medio de la dirección electrónica, y tal vez si la anotas, Carla, info@actualidadtributaria.com. Y pues sin más voy a proceder, voy a apagar la cámara mía, pero continuar con la presentación durante esta tarde de lo que voy a hablar, que es el tema de factura electrónica. Pues bien, este tema de factura electrónica es un tema que surge con una importancia capital, precisamente porque el propósito es una acción de gestión de una mejora de los ingresos y gastos de los contribuyentes. Entonces, cuando esto sucede, lo que se da es una evolución conceptual de la fiscalidad y contabilidad, porque los que tenemos un momento profesional anterior al ingreso de factura electrónica, de repente teníamos que ir todos los años con una bolsita de supermercado, llevarle al contador las facturas de ingresos y de gastos, y ellos las procesaban, y producto de este procesamiento se levantaba la contabilidad, y desde esa perspectiva se presentaba la declaración tributaria. Pero resulta que ante la factura electrónica, nada de esto es ya necesario, porque todo existe en la web. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos encontramos con la posibilidad de gestionar los ingresos y gastos desde el mismo momento en que están siendo emitidos. La administración, a través del procedimiento que voy a explicar, va a tener control de la información, y el contribuyente y el contador también, porque desde ese momento en que yo emito una factura, la misma es validada o aceptada y aceptada por el deudor o el receptor. Entonces, desde ese momento, la factura ya tendrá efectos fiscales, jurídicos y contables. Los sistemas más evolucionados, como por ejemplo el de facturatributaria.com u otros más, tienen en el hosting o en el hospedaje de la emisión de la factura la contabilidad propia. Nosotros hemos recomendado la posibilidad de que puedan
las personas darle un acceso o link a los contadores o sus contadores para que entonces ellos tengan toda esta información. ¿Qué es lo que sucede? Que como antes los profesionales no declarábamos IVA, podíamos acudir anualmente a declarar renta. Pero ahora con la gestión de la obligación del IVA, se vuelve un deber mensual el tener que presentar la declaración. Indudablemente la posibilidad de contar con un sistema de soportes electrónicos nos permite una indudable mejora en la gestión y declaración tributaria. Entonces, como un primer elemento, podemos señalar que hoy día la contabilidad y la fiscalidad de los contribuyentes ha evolucionado al punto de que se maneja desde una plataforma digital en la mayoría de los supuestos. Hay que recordar que se ha aprobado una inversión cercana a casi 125 millones de dólares, 150 millones de dólares para hacer lo que se llama la hacienda digital. Y cuando eso se dé, esperaremos una acción todavía más eficiente, una gestión más rápida, una indudable motor para la actividad tributaria de control y de determinación más eficiente de los tributos. Así que este es un tema que va a evolucionar según veremos al final de la exposición. De las distintas versiones, hoy día tenemos una versión que es la 4.3 y contamos con tres sujetos. Un ente validador que es administrado por la administración tributaria, pero actualmente está a cargo de la entidad de Heredia, la entidad de servicios públicos de Heredia, que es la que ganó la licitación. Ellos son el ente validador, hay un emisor y hay un receptor. Pero la factura o el comprobante electrónico no es solo el correo que usted tiene, sino que es un correo que, como dije al inicio, está validado, pero además, y lo más importante de todo, está soportado en un XML, es decir, en un archivo, mega archivo, que lo que nos va a dar es la posibilidad de dar una trazabilidad a lo que ha sido facturado o gestionado. Entonces, desde esta perspectiva, encontraremos una gran oportunidad para la seguimiento, fiabilidad y documentación de los comprobantes electrónicos. Debemos de saber que hay tres modelos de facturación. El primer modelo es un modelo gratuito, que es el que lleva la administración tributaria, que es básicamente el único proveedor gratuito. No se almacena la información y está sujeta a hackeo, tal y como actualmente han sufrido la mayoría de usuarios de este sistema. En este sentido, se me ha informado un tema, doña Rita, que podríamos tener en cuenta, y es que muchos de los periodistas utilizan el sistema gratuito del Ministerio de Hacienda y posiblemente han sufrido muchísimo con toda esta situación de los últimos 2 meses. Actualmente no se ha restablecido al 100% la actividad del sistema, pero sin duda esto que hemos experimentado ha puesto en jaque la eficiencia y la realidad de tener un modelo como este que puede fácilmente caerse, puede fácilmente dejarnos a expensas e indudablemente llevarnos a no tener un servicio que nos permita facturar. La otra posibilidad es tener proveedores desde los sitios web, entre estos Factura Tributaria y otros proveedores también. Usted entra al sitio web, al igual que lo hace en el sitio del Ministerio de Hacienda, y emite su factura. Por ejemplo, esta
este sistema de factura tributaria además tiene un app en el teléfono que le permite a usted hacer facturas desde el teléfono según sea requerido. Entre estos proveedores hay dos tipos, porque ha pululado, ha generado desde que el sistema de factura electrónica existe hace casi 10 años, en su primera versión, 9 años. Pero lo cierto es que existen dos grandes grupos de proveedores de facturación electrónica, los que son certificados y los que no lo son. Hay un ente certificador. Bueno, el ente certificador es un ente certificador privado bajo estándares internacionales, es GS1, y GS1 pues lo que hace es conformar un protocolo de validación y emite una certificación de acuerdo a la versión en que los proveedores se encuentren y acredita si los distintos proveedores se encuentran con sistemas correctos de acuerdo a la ley tributaria de Costa Rica o no. Y si así es, como por ejemplo factura tributaria lo tiene, pues se puede contar con una certeza de que estás contando con un sistema que se encuentra en regla y ajustado a la legislación actual y vigente, que como digo, la versión 4.3. Y finalmente existe otro modelo que es el de instalación in-house, que lo que se va a hacer es que se conecta el convertidor a factura electrónica del sistema, por ejemplo, sucede con el SAP, sucede con otros sistemas contables que básicamente lo que van a tener es un convertidor de facturación electrónica y que indexa entonces el sistema contable con el de la propia empresa. Esto usualmente es para más empresas que tengan una mayor cantidad de facturaciones. Es obligatorio la facturación electrónica para todos los contribuyentes, excepto estas tres excepciones: el régimen simplificado, el régimen especial agropecuario y las personas que importan, porque la compra en el extranjero no tiene que venir con factura electrónica. Ahora bien, desde el punto de vista de los conflictos y de lo que ha sucedido, se ha generado y se han ido resolviendo algunos problemas. Por ejemplo, lo que llamamos los problemas del nodo 4. De repente, algunas personas como los notarios, los comisionistas, las empresas de aduanas, reciben dinero que no es de ellos para el pago de distintos bienes. En el caso de los notarios, por ejemplo, se va a recibir los gastos de las escrituras. En el caso de las agencias de aduanas se van a recibir los impuestos del pago respectivo de las importaciones y evidentemente estos no son ingresos de los notarios o las agencias de aduanas. Entonces, se permite a través de esta versión 4.3 la posibilidad de que podamos facturar separando ingresos tributarios de lo que van a ser por cuenta del contribuyente estos ingresos que se van a recibir que no son parte de la base imponible del sujeto. Entonces, en este sentido, es muy importante diferenciar la naturaleza del sujeto que está recibiendo la factura. ¿Por qué? Porque vean que puede ser régimen simplificado, importaciones, REA, ninguno de ellos está obligado a dar factura electrónica, y si estamos en presencia de personas que reciben honorarios parciales, según la última versión, que podamos facturar de esta forma segmentada. Me resulta importante hacer algunos ajustes o mención específica sobre temas que se han producido recientemente, que ha ido cambiando
el tema de la factura electrónica. Y son temas muy recientes. Por ejemplo, se publica en mayo del año 2021 una ley que viene a digitalizar el cobro judicial. Entonces, esta ley lo que dice es que si usted tiene una factura electrónica, y es que esta ley era necesaria, porque de repente si ahora todo el mundo hace factura electrónica, ¿cómo vas a cobrar cuando hay ventas a plazo? Bueno, pues la ley lo que explica es que si usted tiene una factura electrónica y esta factura electrónica es aceptada por firma digital, y aquí resalto la palabra firma digital, entonces se podrá hacer una acción de cobro judicial. Lo que sucede es que la mayoría de las facturas electrónicas no se aceptan por medio de firma digital, sino que se aceptan por medio de llave criptográfica, que no es lo mismo que la firma digital, porque la llave criptográfica es un sistema de autorización que regula y autoriza al Ministerio de Hacienda exclusivamente. El segundo tema importante es que desde septiembre del 2021 se está planteando una versión 4.4 de factura electrónica. Esto va a ser un nuevo punto de inflexión. Cada vez que hay un cambio de versión de factura electrónica, muchos proveedores quedan fuera porque una vez que rija el cambio, si usted no está con un proveedor autorizado y que haya realizado los cambios, entonces no serán validadas las facturas. Si las facturas no son validadas, no pueden ser gasto deducible. Y si no pueden ser gasto deducible, pues estamos en un problema muy serio. El 22 de febrero anterior, tenemos otro cambio importante, se nos produce el tema de la regulación de factura electrónica para la gestión y la administración de los pasajes aéreos. Usualmente las líneas aéreas radicadas en Costa Rica, cuando emitían pasajes o boletos aéreos, no emitían factura electrónica. Valga decir que esto era un poco absurdo. Sin embargo, por medio de esta regulación, se obliga a los usuarios, a las líneas aéreas, un sistema de interacción y conectividad para la emisión de comprobantes para los usuarios, para que puedan contar factura electrónica. De hecho, el problema era importante porque de repente teníamos que acudir a una agencia de viajes para que nos diera un comprobante autorizado. Y esto pues nos encarecía el proceso. Y lo cierto es que en este momento tenemos la oportunidad de hacerlo directamente con las líneas aéreas. Lo que sucede es que todavía existe un problema y es con las llamadas plataformas globales como Expedia, como Kayak o como otras similares, que estas mantienen el tema de la venta de boletos, pero son boletos que no son boletos sustentados en comprobantes electrónicos. Y al no ser sustentados en comprobantes electrónicos, podría generarnos el rechazo del gasto de renta al no estar soportado con documentos fehacientes. Sería absurdo hablar de temas actuales de factura electrónica y no tocar el tema evidente del hackeo que hemos sufrido por parte del grupo Conti ante las acciones de la administración, ante las acciones que ellos promovieron en contra de la administración tributaria del país, porque durante casi 2 meses hemos sufrido este acoso que nos ha tenido contra las cuerdas a los contribuyentes y obviamente al gobierno. Y específicamente en el tema de factura electrónica, se cae el sistema, se sustraen las credenciales y no permiten a los usuarios gratuitos poder facturar durante este término de 2 meses.
quiero decir, y como ya no reiterar el tema que había señalado, del problema que existe en que estos usuarios además no tenían su información almacenada. Entonces se encontraban en una situación muy seria porque ni la información existía y además no podían ingresar a los sistemas de facturación gratuitos del ministerio. Y esto ha generado la posibilidad de tener que moverse a otros sistemas de facturación pagados, aunque estos costos de pago en planes básicos son bastante accesibles. Estamos hablando de sumas cercanas a los 10.000 colones anuales. Y de esta manera hemos tenido que afrontar esta crisis. En este punto específico, quiero señalar de que el sistema ya está restablecido, pero está restablecido en un 80%. Por ejemplo, el día de ayer, 28 de junio, veíamos el caso de un contribuyente que se inscribe en Hacienda, se inscribe en la plataforma gratuita, le dicen que ya puede facturar y a la hora de facturar le deniegan todos los comprobantes. Entonces, toda esta conectividad no está a punto en este momento. El segundo tema que está directamente asociado con el hackeo es que cuando los sistemas se cayeron, los contribuyentes tenían dos posibilidades. O facturar, y esto aplica en general, o facturar por medio de otro proveedor o emitir facturas físicas o digitales de las llamadas facturas de contingencia. Lo que sucede, y aquí hay que tener el tema con gran preocupación, es que al restablecerse el sistema de factura electrónica y haber facturado con contingencia, debemos de emitir los comprobantes electrónicos 2 días hábiles después del restablecimiento de el sistema que se cayó. Si esto no se restablece de acuerdo con la ley, hay una sanción atípica que especifica que no se van a reconocer como gastos deducibles. Tema que me parece que es bastante discutible, pero bueno. El otro problema que sufrimos fue el tema de las llaves criptográficas. Recién explicaba que dentro de los sistemas de seguridad hay dos. Uno que es la firma digital administrada por el Banco Central y otro que es la llamada llave criptográfica que administra y gestiona la administración tributaria. Y esto se cae con el hackeo y las llaves ahora criptográficas se vencen y entonces los contribuyentes a los que se les vencía la llave no podían volver a facturar electrónicamente, aunque estuvieran en un sistema privado. Y esto, por dicha, ya se ha restablecido, pero ha sido algo muy serio. Igual que el tema de la inclusión de nuevos contribuyentes, estuvo suspendido en un momento. Posteriormente, más recientemente, durante este mes de junio, se publica un formulario para que podamos hacer las acciones de manera presencial y finalmente en este momento se admite la posibilidad de inscribirse en línea. Y finalmente el último tema que tiene que ver con el hackeo es el tema de las exoneraciones, que si bien es cierto ya se restableció para la Dirección General de Hacienda la posibilidad de hacer y tramitar exenciones, todavía queda una gran cantidad de exenciones presentadas en papel que no han sido aprobadas. La Administración Tributaria el día de hoy publica un documento que básicamente lo que indica sobre el tema de exenciones es que aquellos casos presentados documentalmente tendrán que ajustarse a las solicitudes presenciales y tomarán el tiempo que sea necesario. Esto en realidad es lo que acabo de decir, parece como decir, no se preocupe, tendrá
un trámite normal, pero para una empresa es terrible porque si usted funciona y de acuerdo al principio de neutralidad fiscal necesita la exención para no pagar impuestos de forma innecesaria, que la administración le diga que su solicitud está varada a la espera de que un funcionario resuelva una de las miles de gestiones que están en cola, obviamente es un problema sustantivo y muy grave. Por eso yo sugiero para estos casos dos temas muy puntuales. Primero, plantear un amparo de legalidad y que se registre un asiento contable del costo que esto va a tener para que pueda después reclamarse al Estado, porque esto es algo indemnizable 100%. Entonces, esta es la situación que tenemos al día de hoy con el hackeo. Por otra parte, sobre el tema de hacia dónde va la factura electrónica, podríamos decir que el Tribunal Supremo de Elecciones, el 5 de mayo pasado, vean que no fue a tiempo, prácticamente al filo de la navaja, firma un convenio con el Ministerio de Hacienda y le dice, ok, Ministerio de Hacienda, entonces usted me va a pasar todos los comprobantes electrónicos en tiempo real que emitan los partidos políticos suscritos. Como ya sabemos, este año o en esta elección hubo algunos temas muy puntuales asociados a proveedores falsos o proveedores dudosos en distintos partidos políticos y a través de este control que el tribunal ha firmado con el Ministerio de Hacienda, indudablemente vamos a esperar en los próximos procesos públicos una acción decisiva de parte del poder electoral administrado por el Tribunal Supremo. Como explicaba, esperamos a través de Hacienda Digital un cruce muy fuerte por medio de la herramienta de Hacienda y factura electrónica. Entonces, el que la administración tributaria tenga esta información en su poder y que no la pueda usar desde hace tantos años, honestamente es como estar sentado en una mina de oro sin excavar, porque la información, el Big Data y la gestión oportuna a través de sistemas informáticos es la forma actual como las administraciones tributarias de todo el mundo están trabajando. Nuestro caso todavía no se da de esa manera. En este momento apenas tenemos un programa súper incipiente que se llama de liquidaciones previas para el caso de proveedores únicos que la administración está iniciando con algunos contribuyentes, pero este tema indudablemente esperaremos que tenga un avance poderoso próximamente. Como no hemos tenido muchas preguntas todavía, puedo hacer el resumen en la forma planteada y abrir el micrófono para responder las preguntas con mucho gusto que tengan. Si no, pues dejarles de esta manera mi correo y mi teléfono para que puedan tener contacto conmigo de ser necesario. Estoy a sus órdenes. Si alguien desea hacer una consulta, recordarles que pueden abrir el micrófono y hacerle directa la consulta al licenciado Bolio. Igual, doña Rita, no sé si tiene algo más que agregar. Sí, yo más bien igual tengo una pregunta para don Raimundo y es volviendo un poquito atrás al tema de las facturas en papel. En su momento dijeron que era necesario guardar los talonarios por 5 años y casi llevamos los 5 años desde factura digital, si no me equivoco. ¿Qué tan cierto es eso o ya puede uno irse deshaciendo de esos talonarios? Ok. Esto funciona por periodos fiscales, con independencia de si sea en papel o no.
lo que debemos de entender es que podemos ir desechando periodos fiscales. El plazo de prescripción es de 4 años y es recomendable al menos conservarlas por 5 años, salvo que sean activos fijos. Por consiguiente, periodos anteriores al 2017 pueden desecharse sin ningún problema, salvo los activos fijos que estemos depreciando. Igual podríamos a partir del próximo año desechar 2018 también. Ok, ahora igual otra pregunta. En algunos casos, cuando la persona envía la factura digital a su cliente, a veces se le rechaza. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Se tiene que anular la factura? ¿Se tiene que hacer una nota de crédito? ¿O cómo se procede? Especialmente con aquellas personas que tienen un sistema de prepago. La es decir, que tienen las facturas. La factura rechazada es una factura que no es válida. La factura rechazada es una factura que no tiene efectos ni contables, ni jurídicos, ni legales. Debe el contribuyente proceder a emitir una nueva factura, poder hacer una reimpresión o envío dependiendo del sistema, porque mientras que la factura no haya sido aceptada, no tiene función. Y si fue rechazada con mucho mayor razón, deberá devolverse a emitir la misma. Las razones de rechazo usualmente están asociadas a factores del propio contribuyente, es decir, que omitió indicar algún dato importante y necesario, o un problema asociado al proveedor de factura, o finalmente que el sistema esté caído por parte del Ministerio de Hacienda. En cualquiera de los 3 supuestos, debe devolverse a emitir el comprobante y reenviarse. Ok, y ya la última, usted se hablaba de los archivos, de los 3 archivos de los que se compró en la factura. Esos archivos yo siempre los tengo que enviar al cliente cuando envío la factura. Efectivamente, la factura para que una factura electrónica sea válida, se compone de la representación gráfica, el XML, la validación y la aceptación de ese documento. Esos 4 archivos son esenciales y deben de estar intrínsecamente interrelacionados para poder demostrar la validez y correcta emisión del documento. Sin eso, el documento no es válido. Ok, listo. De mi parte no tengo más consultas. No sé si alguno de quienes nos acompañan tienen alguna consulta o algún comentario. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Kenia. Yo tengo una consultita sobre lo que fue la emisión, digamos, el tema de lo que, ¿cómo se llama? Cuando uno hace la declaración de IVA mensual, que fue algo que pues también no se pudo hacer, ¿verdad? En el tiempo que estábamos. Sin embargo, cuando se nos indicó que se podía por medio del E17 y que eso remitía al formulario 110 y se pagaba en banco, ok, se hizo, pero ¿qué pasa? Porque, digamos, actualmente a mí me pasó que, bueno, yo lo hice, se pagó en banco y todo, pero en Hacienda continúa, de hecho, como que la deuda está vigente. Y según lo que yo había entendido, pues no hay que subir ningún comprobante a ningún lado. O cómo es que se está manejando eso, porque eso sí pues me preocupa porque, claro, va aumentándole los intereses día con día y digo yo, bueno, yo tengo el comprobante que pagué, pero no estoy muy clara, tal vez si me puede asesorar un poco. Con mucho gusto y muchas gracias, Kenia. Lo que se generó fue un recibo de pago que tenía que pagar y presentar directamente en el banco. Ahora que los sistemas se han habilitado, usted debe de presentar la declaración de renta que no presentó, sí debe presentar la declaración de renta y asociar a esa declaración de renta el recibo de pago respectivo. Hay un plazo específico para esto, hay resoluciones que lo ordenan dependiendo del tipo de contribuyente. Creo que los contribuyentes como nosotros tenemos algunos meses para hacerlo y entonces eso resulta esencial que lo haga durante los
3 meses fundamentales que hemos tenido con este problema. Algunas personas son 2 meses, otras 3. Ay, ok, entiendo. Vuelvo, qué pena con otra pregunta. Entonces, yo sí sé por qué regular, vea, yo le soy sincera, yo hago las declaraciones porque lo mío es muy pequeñito, entonces yo lo estoy manejando tal como indicó usted, yo lo hago con Hacienda, ¿verdad? Yo soy del colegio y yo lo hago por medio de Hacienda, pero, ok, yo la subí y demás, pero nunca entendí esa parte que tenía que relacionarla. Yo hice, de hecho, la declaración que me aparece a mí es la de marzo. Y vean, lo de Hacienda, bueno, el hackeo fue el 15, yo lo hice el 14, entonces yo ya había hecho la declaración. El 15 que estaba el problema, yo dije, ah, bueno, qué dicha, yo ya declaré, no pasa nada. El problema fue que después no podía pagar. Cuando indicaron esto del E17, bueno, ya yo busqué que me indicaran cómo era, hice eso, fui al banco, pagué. Entonces, ¿cómo hago yo en ese caso? Claro, ese es uno de los casos más complicados porque usted declaró en tiempo y Ajá, pagó en tiempo también, aunque de forma tardía. Yo exacto. sugeriría, porque hay una página nueva que se llama Info Asistencia de la Administración Tributaria, que mande ahí esa información para que ellos la registren en el sistema. Porque usted pagó en plazo y pagó bien. Solo debe de informar a la Administración Tributaria que eso ocurrió. Perfecto, le agradezco, muy amable. Para servirle. Bueno, no sé si alguien más tendrá otra consulta para el licenciado Raimundo. Bueno, les quiero agradecer a todos la oportunidad y el privilegio de estar esta tarde con ustedes. Estoy a las órdenes del colegio cuando guste, doña Rita y señores del Colegio de Periodistas, y para mí será un placer volver a este foro cuando sea oportuno. Muchas gracias por la oportunidad y de mi parte, pues, doy por concluido el evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que para cualquier otra consulta que tengan adicional, pueden escribirnos a info@actualidadtributaria.com. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego y gracias.